La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Pablo a los Corintios: pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y eso sin discurso de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Me explico, dice Pablo. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que este mensaje es poder de Dios? Le damos un fuerte aplauso al Señor. Señor, tu palabra ha sido leída y te damos gracias. Atamos, ligamos y reprendemos por el poder de la palabra todo lo que no sea tuyo. Te pedimos, Señor, que hable a cada una de nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que tú liberte, que tú sanes, que tú salves, Señor, en el nombre de Jesús. Mira, tu siervo es sencillamente un instrumento que tiene utilidad cuando está en tus manos, para la honra y gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gracias a los hermanos de alabanza. Aleluya. Hoy vamos a predicar bajo el tema de confiar en Dios implica ir en sentido contrario. ¿Cuántos se atreven a decirle al que está al lado esa palabra? Mira, confiar en Dios no es tan fácil como la gente cree. Eso implica ir en sentido contrario. Yo no sé cuántos de nosotros nos hemos puesto a analizar las palabras de Pablo cuando dice que esta palabra para el mundo resulta ser locura, pero para nosotros lo que creemos resulta ser poder de Dios. ¿Sabe? Y es que cuando tú analizas estos caminos del Señor, definitivamente, si tú lo analizas en frío, te vas a dar cuenta que esto es una locura. Porque cuando hablamos de fe, hablamos de contrarrestar todos los principios humanos. Hablar de fe es contradecir e ir en contra de los recursos físicos o de la ley de la física. Y quien dice esta palabra no es más que uno que en una ocasión era perseguidor de la iglesia. Saulo de Tarso tiene un encuentro con el Señor y de pronto su vida es transformada. Y es este hombre que dice hoy que para los que se pierden el evangelio es locura. Porque yo no sé cuántos han sido juzgados por el mundo. Déjame decirte que servirle al Señor, si bien es cierto, es un placer, es una gran bendición, pero también eso implica sacrificio. ¿Por qué hay personas que no se convierten? ¿Sabe por qué hay personas que no se convierten? Porque hay personas, primero, que no tienen la capacidad de entender que este mundo tiene una razón de ser. Y esta razón de ser se llama Jesucristo. Pero hay personas que humanamente comienzan a razonar este asunto. Y yo no sé cuántos de nosotros en un momento determinado comenzamos a razonar la palabra. Y cuando tú comienzas a razonar la palabra, te encuentras con algo que es totalmente ilógico. Y como es ilógico, no puede ser razonado. Por lo tanto, hay gente que dice, esto es una locura. ¿Sabe? Pero yo prefiero apostar a esta locura que entender que estoy en mi sano juicio, que puedo pretender entenderlo todo y luego perderme. Y nosotros sabemos lo que significa ir en sentido contrario. Yo no sé cuánto pueden analizar esta imagen. Ese hombre va caminando justo donde hay un tornado. Y en algún momento de nuestras vidas el Señor te dice, esa es la dirección, pero tú estás viendo el tornado. Lo peor de todo es que posiblemente de allá para acá viene mucha gente corriendo y te dicen, estás loco,
estás yendo en sentido contrario. Y el Señor te dice, aunque te crean loco, aunque no entiendan, si yo te digo, ve en esa dirección, ve en esa dirección. Porque mi propósito se va a cumplir en lo que tú hagas y en lo que tú confíes. Obviamente, si tu confianza está puesta en mí, no importa que vayas en sentido contrario. Lo que importa, mejor dicho, es que confíes en mí. Pero confiar no es fácil. Y de eso yo vengo a hablarte. Yo vengo a hablarte de lo que significa ser cristiano. Es un tema bastante, yo diría como hasta chistoso. Porque Pablo comienza a los romanos, también le dice a los romanos, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación. Antes había dicho que para el mundo es locura, pero él termina diciendo en ese capítulo de Corintios, para mí es poder de Dios. ¿Cuántos saben que el evangelio es poder de Dios? Entonces Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Sabe? Nadie puede avergonzarse del evangelio. Porque es poder de Dios. Dile al que está al lado, mira, el evangelio es poder de Dios. Por lo tanto, no me da vergüenza ser cristiano. Para que todos los que creen alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Y dice Pablo, o sigue diciendo, pues el evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Porque obviamente en un momento determinado todos fuimos destituidos de la gracia del Señor y tuvimos que volver a ser justificados por el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Dice que Dios nos hace justos, es porque por fe, de principio a fin. O sea, Pablo está diciendo, aquí no hay término medio. No es que yo comience y me detenga, no. Esta carrera tú tienes que correrla desde el principio hasta el fin. Y tienes que correrla bien. Dice Pablo en Timoteo, hay que correrla de manera legítima. Porque el que no la corra legítimamente no es coronado. Así lo dicen las escrituras. Y el justo por la fe vivirá. Entonces nosotros oímos esta palabra de fe y vemos la palabra de fe. La primera definición de fe aparece en el libro de los Hebreos. Ojo, la primera definición concreta, no la palabra, porque la palabra ya existe desde antes de. Pero en el libro de los Hebreos, que dicho sea de paso para los estudiosos de la palabra, el libro de los Hebreos, algunos se lo acreditan a Pablo, pero hay otros estudiosos que dicen que no. Hay otros que dicen que no es una carta, que es una homilía, o sea, una especie de mensaje. Pero lo cierto es que aquí aparece una definición de lo que es la palabra fe. No importa quién la haya escrito, lo que importa es que aparece una definición de fe. Parece ser que es Pablo que la escribe, pero no vamos a entrar en esos detalles. Dice, es pues, y yo sé que muchos de nosotros estamos cansados de ver esta definición. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y qué es la palabra certeza? ¿Qué significa? Certeza es conocimiento claro de que tú tienes algo. O sea, la definición de certeza es tú tener el conocimiento claro de que tú tienes algo. Pero cuando vemos entonces lo siguiente, la convicción de lo que no se ve, de que tú tienes algo, pero a su vez no lo tienes. Explícame. Y si comienzas a razonarlo, se te van a quemar algunas neuronas. Pero la palabra dice que el justo por la fe vivirá. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces sigue diciendo a los hebreos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí hay otra contradicción, hermano, que contrarresta la física de una manera poderosa. O sea, todo lo que estamos viendo fue hecho de lo que no se veía. Entonces, sigue diciendo Pablo,
saltamos al versículo 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Una palabra poderosa. Entonces, hay un principio para agradar a Dios. Un principio que no puede variar. Un principio que tú no lo puedes alterar. Y es lo que te está diciendo la palabra en Hebreos. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando tú ves a alguien que no conoce al Señor y comienza a hablarle de esto que para algunos es un cuento, imagínense lo difícil que pudiera resultar ser para esa persona venir a los pies de Cristo. Sin embargo, la única forma de cómo nosotros podemos agradar a Dios es a través de la fe. ¿Por qué todos estamos aquí? Por fe. ¿Cuántos tienen fe? Solamente como algunos 45, los demás no tienen. ¿Cuántos tienen fe? Mire, hermano, todo el que está aquí, que vino siendo cristiano y no siendo cristiano, tiene fe. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Porque vino creyendo en que Dios puede hacer algo. Pero también dice, no solamente que sin fe es imposible agradar a Dios, sino que el que cree en Dios tiene que creer que Él existe y que Él también recompensa a quienes le buscan. Nuestro Dios es bueno, porque siempre nos da más allá de lo que nosotros realmente no merecemos. Amén. Y yo quiero hablarte así rápidamente. Hay personas que están muy serias, que el reino de Dios funciona al revés. ¿Cuántos saben eso? Es para que usted entienda un poquito de lo que estamos hablando y en qué caminos estamos y por qué tenemos que seguir perseverando. Le dice al que está al lado, mira, este evangelio es de locura, porque todo funciona al revés, pero es seguro si creemos en Jesús. Le damos otro aplauso al Señor. Lo primero es que hay un principio que está en Mateo 17, versículo 20. Jesús le dice a sus discípulos, miren, el que tenga fe como un grano de mostaza, le dirá a los montes, muévete de ese lado y se moverá. Y es una cosa de locura, hermano. Porque se supone que las cosas grandes provocan cosas grandes. Sin embargo, en este mundo, Jesús nos está diciendo que no necesitamos una fe tan grande para ver cosas realmente grandes, sino que con una fe bien pequeñita tú puedes hacer cosas grandes. Y yo en una ocasión traje aquí un grano de mostaza y eso está guardado. Un día esto lo voy a traer. Es una cosita pequeñita, hermano. Parece una garrapatica. Y no se necesita una fe grandota para ver cosas grandotas. Hay un límite del tamaño que exige el Señor y es como un grano de mostaza. Bendito sea el nombre del Señor. Realmente, hermano, los principios de Dios contrarrestan lo humano. Entonces, vamos a ver algunas cositas. Primero, nos fijamos en lo que no se ve. ¿Sabe lo que dice 2 Corintios 4:18? Porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Analice ese principio para que tú veas. O sea que nosotros tenemos que fijarnos en lo que no se ve. Y cuando tú agarras a una persona, Robert, y le dices, mira, es que tú estás poniendo tu vista en las cosas que se ven, ponla en las que no se ven. Eso contrarresta la humanidad. ¿Se está dando cuenta ahora por qué nos llaman locos?
Pero si aquí hay alguien que no pertenece al reino de los locos, pues yo te invito en esta hora. O sea, Pablo dice a los corintios, pongan su vista en las cosas que no se ven. Algunas veces las cosas que se ven, hermano, duelen, nos hieren. Por eso preferimos ver las cosas que nos promete la palabra, que no vemos, pero que creemos. Entonces, para que vayamos rapidito, dice que en este mundo hay que buscar primero lo de arriba para conseguir las añadiduras. Y entonces los discípulos le dicen a Jesús, por eso les digo, Mateo 6:25, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? ¿Qué estamos viendo aquí? Los discípulos, en pocas palabras, o las personas que están alrededor de Jesús, comienzan a razonar y comienzan a preocuparse por sus necesidades. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado? Que tenemos necesidades y entonces comenzamos a afanar. Comenzamos muchas veces a querer ayudar a Dios. Y obviamente la fe tiene que ir acompañada de un currículum. O sea, de obra, para que no me malinterprete. Porque no es que usted va a estar sentado en su casa, yo tengo fe y no va a salir a buscar trabajo. No me refiero a eso, me refiero a que debemos, hermanos amados, hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Entonces, cuando el maestro escucha las preocupaciones de los seguidores, de los discípulos, dice esta palabra y dice, fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? O sea, ¿ustedes no creen que el Señor tiene más cuidado de ustedes que de las aves? Sí, porque nosotros somos su creación y Dios nos ama. Y el 6:33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propósitos, o sus propios, mejor dicho, afanes. Cada día tiene ya sus problemas. En este mundo, el sistema te dice, afánate, vuélvete loco. Si es posible, tírate del puente para llamar la atención y provocar que alguien tenga misericordia de ti. Pero en el mundo del evangelio, la palabra te dice, busca primero el reino de Dios y entonces yo voy a añadir todas las cosas que tú necesitas. Porque algunas veces se nos olvida que el Señor sabe y conoce cuáles son todas nuestras necesidades. Yo vengo a hacerte recordar que aunque tú veas que el Señor hace silencio en ocasiones, Él sabe cuál es tu necesidad. Él conoce lo que hay en tu corazón. Amén. Pero también dice la Biblia que en este camino los últimos serán los primeros. Y eso es otra cosa que no podemos entender. Aleluya. ¿Cómo va a ser el pastor que los que están allí detrás, usted me va a decir que son los primeros? Bueno, pues así es que funciona en este reino. Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero, o te da envidia de que yo sea generoso. Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Dice Mateo 20:15. ¿Cuántos saben qué pasaje es este? Es el pasaje donde un dueño de hacienda de una viña contrata a varios servidores, uno en la mañana, uno alrededor del mediodía, contrata a varias personas y otro alrededor de la tarde, casi cuando ya termina la jornada del día. Y cuando él le va a pagar, le paga a todos de la misma manera. Y el que fue contratado en la mañana se queja porque está, en pocas palabras, reclamando que lo que se hizo con él fue una injusticia. Y el Señor le dice, no, ¿cuántos yo traté contigo?
Yo traté, por decir algo, yo traté contigo 3,000 pesos el día. Bueno, pues 3,000 pesos te estoy pagando. ¿Acaso no soy el dueño yo de mi viña? ¿Acaso no soy yo el dueño de mi dinero? No importa que yo le pague igual al que apenas acabo de contratar. En pocas palabras, en estos caminos no se trata de que los primeros que están son los merecedores de entrar al reino. No funciona así. Si no, pregúntenle a aquel ladrón de la cruz que al borde de expirar creyó en Jesús y fue salvo. Y cuando el Señor se refiere, no, mira, aquí funciona al revés. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Cuando tú analizas eso en frío, dice, esto es una locura. Pero también dice que el mayor es el menor. Dice la Biblia, Lucas 22:25, Jesús les dijo, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes, al contrario, el mayor debe de comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a ver que aquí yo soy el pastor y a mí hay que servirme y traerme un paquetón de cosas, cuando lamentablemente para mí o para cualquiera que quiera entenderlo así o no, no funciona así. Yo no estoy para que ustedes me sirvan, yo estoy para servir. Y de igual manera ustedes no están para que les sirvan, ustedes están para servir. Porque ese es el principio que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en su palabra, que siendo Él el mayor, se hizo el primer servidor. ¿O acaso Jesús, pocos días antes de su partida, dice que tomó agua, tomó una toalla y le lavó los pies a sus discípulos para dejarle entender el principio de la humillación, de la humildad, el principio del servicio? Algunas veces no vemos a Dios obrar a nuestro favor porque no entendemos que en estos caminos el mayor le sirve al menor. Pero también nosotros vemos que hay una puerta ancha y estrecha. Dice que Mateo 7:13, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Yo puedo entender, razonando esta palabra, que generalmente las puertas grandes son las que llevan, ¿verdad?, a los lugares grandes, ¿sí o no? Cuando usted se va a un hotel, eso todo incluido, usted ve, hermano, de que usted va llegando al hotel, esas puertotas tan grandes, ¿sí o no? Unas puertas preciosas. Y no hace usted bien llegar cuando ya su estómago y su mente y todo, ¿verdad?, está pensando en todo lo que usted va a hacer. Porque cuando nosotros vamos a esos lugares, lamentablemente perdemos la cordura. Y lamentablemente alguien nos maldijo diciéndonos, los cristianos no beben, pero comen. ¿Sí o no? Entonces ya usted va y usted ve esa puerta grande. Y generalmente asociamos que las puertas grandes conducen a lugares majestuosos. Pero en estos caminos es todo el contrario. La puerta es bien chiquitica y hasta fea, llena de espinos posiblemente, y usted casi no cabe. Y usted comienza a entrar porque usted tiene una lucha interior por entrar por esa puerta. Y yo siempre visualizo que hay como 10 angelitos que están empujando para que usted entre. Y de allá para acá hay como algunos 5 o 6 diablitos también haciendo fuerza para que usted salga. Ustedes recuerdan a los picapiedras, ¿verdad? Pedro siempre tenía un angelito que le aparecía por aquí, uno que le decía, Pedro, hazlo. Y entonces cuando Pedro quería hacer un bien, entonces del otro lado estaba diciendo, no lo hagas. Había una lucha interna.
Y yo puedo visualizar en el espíritu que esta puerta, cuando muchos la ven, no le gustan, por eso no entran, porque no saben lo que está detrás. Porque esto no es un asunto de lo que podemos ver, sino de lo que no se ve. Porque dice la Biblia que lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. Y ahí vamos, Vilma, por la puertica. Pero a medida que vamos entrando, las puertas se van hinchando. A la medida que seguimos perseverando, vemos una luz que se va aumentando. Y a medida que seguimos entrando, comenzamos a ver el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros matrimonios, en nuestra familia. Pero hay lugares que te tienen una puerta bien grandota. Pero esa puerta, dice la Biblia, que conduce a la perdición. La gente no entiende este principio. Hay otro principio que dice que el mayor sirve al menor. Ahorita dijimos, como que no medio adelantamos, dijimos, ¿verdad? Que el mayor resulta ser el menor. Ahora dice que el mayor sirve al menor. Sin embargo, antes que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. En pocas palabras, hermano, esto no es por obra, para que nadie se gloríe. Esto es un asunto de fe. Y aquí quien manda es el Señor. En este camino, la elección no es del que más sepa. ¿Tú te acuerdas, Douglas, cuando yo estaba en tu taller y llegó un amigo tuyo? Yo no sé quién es, pero tú sí. Y esta persona dijo, Huáscar, ya tú eres pastor. Y yo le dije, por la misericordia de Dios, sí. Y él dijo, yo tengo que analizarme. Aleluya. Porque yo tengo demasiados años y todavía yo no soy pastor todavía. Y fulano ya es pastor. Y fulanito ya es pastor. Y fulanito ya es pastor. Y ya tú eres pastor. Alabado sea el nombre del Señor. Es que no importa el tiempo que tú tengas. No importa lo que tú sepas. No importa cuánto corra. Esta palabra dice, Romanos 9:16. Es un hecho que a Moisés le dice. Tendré clemencia de quien yo quiera tenerla. Y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Esto no es que tú me caes bien y que aquel me cae mal. Esto no funciona así. Por eso mi esposa y yo nos tomamos todo el tiempo que sea necesario cuando entendemos que Dios quiere mover a alguien. La gente algunas veces no entiende esto. Y les digo, algunas veces hasta nos juzgan. Pero es que se están tardando demasiado. Bueno, es que no es como yo quiera, es como el Señor quiera. Y algunas veces tú le estás pidiendo al Señor que te hable en un momento determinado. Y Él, como es Dios, dice, bueno, no le voy a dar respuesta ahora, le voy a dar respuesta después. Porque Él es Dios. En el momento que yo vaya y le diga al Señor, háblame, y Él me habla, bueno, pero entonces ya el Señor será un servidor mío. Y Él es creador y nosotros somos criatura. Y esto también contrarresta. Porque algunas veces vemos un hermanito que apenas tiene unos días en el templo y cuando llega el Señor comienza a usarlo de una manera poderosa. Y el que no tiene, como dice un amigo evangelizador, un evangelista, dice, hay que tener estómago espiritual para entender estas cosas. En estos caminos no se trata de aquel que más sepa. No es que yo tenga una licenciatura, hermano, en teología y que yo haya hecho esto ni aquello. No se trata de eso. Se trata de que Dios tenga misericordia de ti y te haya elegido. En estos caminos la salvación es por la fe, no por obra. Por eso dice Pablo a los romanos, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras
para que nadie se gloríe. La gente tampoco entiende este principio. Ustedes sí están serios. Wow, gloria a Dios. Algunas veces usted ve a la gente afanando. Hay gente que han levantado templos al Señor, que diezman, que ofrendan. Pero al final de la carrera, si tú no confesaste a Cristo como único Rey y Salvador, de nada te sirve. Porque este no es un asunto de obras, sino de fe. Claro, tu fe tiene que ir acompañado de obras. ¿Cuántas personas hemos visto que hacen tantas cosas lindas para el Señor? Yo recuerdo en una ocasión, iba en un viaje, creo que era rumbo a Barahona, en un viaje de baloncesto, a Santo Domingo, no recuerdo. Y estábamos hablando, hermano, de una de los personajes más conocidos, ¿verdad? De la historia de la paz, la hermana Teresa de Calcuta, ¿verdad? Una mujer que hizo muchísimas obras. Y yo, estando apenas llegando al Evangelio, le dije, bueno, mira, esta mujer definitivamente ha hecho obras maravillosas. Pero si al final no confesó a Cristo como único Rey y Salvador, se va a quedar. Cuando yo dije eso, por poco y tengo que salir huyendo de la guagua. Me comenzaron a decir hasta insultos, hermano. Estos convertidos que yo no sé lo que se creen, que yo no sé lo que piensan. Entonces déjame decirte, cuidado, porque no todo el mundo entiende lo que el Señor te ha revelado. ¿Entiendes? Por eso algunas veces cuando tú tratas de hablarle de la luz a papi que está en la oscuridad, él no te va a entender. Y este principio te enseña que tú tienes que hacer la parte que te corresponde, que es orar. Orar para que el velo sea quitado de aquellos que todavía tienen ese velo. Amén. En estos principios, los que están con nosotros son más. ¿Sabe? Hay gente que no entiende esto, pero la palabra nos enseña en 2 de Reyes 6:15 que a la mañana siguiente se levantó el criado Eliseo y al salir vio aquel ejército que rodeaba la ciudad con caballería y carros de combate. Entonces fue a decirle a Eliseo, y ahora, maestro, ¿qué vamos a hacer? Nos han rodeado. Algunas veces nos sentimos así, ¿verdad? Sentimos como que todo el mundo está en contra de nosotros, Oveida. Y tú vas como buscando el consuelo donde un hermano, donde una hermana, y te dice, pero que usted es muy arrogante. Y tú sabes que tú tienes la razón y dentro de tu interior, Iris, tú estás llorando delante de la presencia del Señor, sabiendo de que tú tienes quizás la razón, pero la gente no te entiende y todo el mundo comienza a darte la espalda. Y llega un momento donde tú dices, realmente estoy solo. Y alguien te dice, no, te equivocas. Los que están contigo son mayor. Es una cantidad más grande, pero esto tú tienes que creerlo. Entonces cuando el criado de Eliseo vio que ellos fueron sitiados, ¿verdad? Fueron acorralados. Humanamente, él solamente vio los números. Lo que muchas veces vemos cuando no tenemos fe. Y al otro día dice la Biblia que Eliseo respondió, no tengas miedo porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Dile al que está al lado, mira, no importa lo que vea. Esto no es un asunto de cantidad. Los que están con nosotros son mayores, son más que lo de ellos. Le damos un aplauso al Señor. Y oró Eliseo al Señor diciendo, te ruego, Señor, que abra sus ojos para que vea. El Señor abrió entonces los ojos del criado y éste vio
que la montaña estaba llena de caballería y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Jairo. Impresionante. Impresionante. Yo no sé cuánto nosotros nos hemos visto en esta historia. Yo me he visto en esta historia. Parece que no tiene lógica. Y el Señor te dice, ay, es que yo tengo un ejército que trabaja a favor tuyo, pero tú no lo ves. Y el Señor te dice, tranquilo, tranquila, mi ejército está trabajando a favor tuyo. Es que cuando yo hago silencio es porque estoy trabajando. Como dice esa alabanza. Porque el único que hace senda donde no las hay es Dios. Y no importa lo que se levante, si el Señor te dice que son mayor, son mayor. ¿Cuántos estaban aquí el domingo pasado cuando el hermano Ramón Pérez habló del pastor que el brujo lo había amenazado y el Señor le había asignado nada más y nada menos que 3 ángeles? El pastor no lo veía, pero el brujo sí lo veía. Porque los que están con nosotros son más que los que no están. Entonces, es un mensaje bien práctico, pero poderoso. Porque estamos hablando de la esencia del evangelio. Estamos hablando de la fe, Wanda. Y si tú no tienes esa fe que te obliga a ir en sentido contrario, no vas a poder agradar a Dios. Y aquí hay gente que tiene promesa. Aquí hay gente que tiene promesa de Dios, pero por alguna razón hay en ocasiones que tú dejas de poner tu norte en Cristo Jesús y viene el enemigo y te hace olvidar las promesas que Dios te da. Y hoy el Señor te vino a recordar que Él está contigo, que Él prometió estar contigo como poderoso gigante. Por eso dice Pablo, y vamos a terminar ahí, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros este mensaje es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Cuántas personas que dicen saber y al final no saben nada? Dice Pablo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Cuando alguien te diga que tú eres un loco, dile: sí, yo soy un loco. Pero yo soy un loco en Cristo Jesús. Yo soy un loco por la fe. Y te invito a que tú seas parte de esa locura. Y sabes, estoy orando para que te conviertas en un loco en Cristo Jesús. Los judíos piden señales milagrosas. Los judíos todavía están esperando que nuestro Señor Jesucristo venga. Y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Ahora entiende por qué le dicen loco. ¿Por qué nos dicen loco? No se ofenda cuando le digan loco. ¿Sabe? Y sigue diciendo, pero para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, Cristo es poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. ¿Sabe? Sigue diciendo y ya termino. Hermanos, consideren su propio llamamiento. Dile al que está al lado: mira, considera tu propio llamamiento. Dile: porque el Señor te llamó para algo. No muchos de ustedes son sabios. ¿Entendió eso? Porque en este cuerpo, en el cuerpo de Jesucristo, en el cuerpo de la iglesia, cada quien tiene su rol y no todos vamos a ser sabios. De hecho, yo tampoco lo soy. Según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió
lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. ¿Usted quiere repetir eso conmigo? Dile, mira, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Dile, y escogió a este debilucho o a esta debilucha para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es. Ese